Entre el cómic y la película es una sección del canal donde descubriremos qué tan fieles son las adaptaciones cinematográficas a los cómics de los superhéroes. Analizaremos las diferencias y similitudes entre ambos y qué tanto afectan los cambios al resultado final de la película. Comencemos. Iron Man es la primera película del universo cinematográfico de Marvel. Estrenada en el 2008, esta película nos muestra el origen de Tony Stark y sus primeros pasos como el Hombre de Acero. Pero, ¿qué tanto se parecen los inicios de Iron Man en la película y en los cómics? Hoy conoceremos las similitudes y diferencias entre el cómic y la película de Iron Man. Quizás la más grande similitud entre los cómics y la película de Iron Man es el parecido que el actor Robert Downey Jr. tiene con el personaje al que interpreta, ya que ambos tenían problemas con el alcohol y las drogas. Pero lo que sí cambió fue la actitud del personaje, pues en la película es un personaje muy carismático y en los cómics es un hombre antipático, totalmente contrario a su equivalente en las películas. Aunque la película y el cómic son muy parecidos en cuanto al origen del superhéroe, la diferencia se centra en el lugar donde se desarrolla el origen de Iron Man, pues en el cómic todo sucedió en Vietnam, mientras que a la película el lugar fue cambiado por Afganistán. Pero este cambio de lugares tiene una explicación, pues en 1964, cuando se creó el personaje de Iron Man, al situar este acontecimiento en Vietnam, se hacía referencia a la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam de ese entonces, mientras que en el 2008 se cambió por Afganistán, ya que fue donde se realizó el último enfrentamiento de Estados Unidos. La aparición del coronel James Rhodes también es diferente en la película y en los cómics, pues en la película, James Rhodes es quien acompaña a Tony Stark a la demostración del misil Jericho, pero esto no pasa en los cómics, pues el coronel Rhodes apareció mucho tiempo después, cuando Tony Stark fue invitado por SHIELD a dar una conferencia en Iron Man número 118. Los grupos terroristas que secuestran a Tony Stark también cambian. En la película, se trata del grupo terrorista Los 10 Anillos, liderados por Raza, mientras que en los cómics es capturado por las fuerzas de Von Chu. Aunque los secuestradores de Tony Stark son distintos en la película y en el cómic, la razón de su secuestro se mantiene, pues lo habían secuestrado para llevarlo a una cueva y junto al profesor Ginseng debían crear una copia del misil Jericho a cambio de la libertad de ambos. En la película, la mina que provocaría la casi muerte de Tony Stark sería aplastada por el convoy en que éste se transportaba. En los cómics, Tony Stark pisa la mina cuando iba caminando. La primera aparición del reactor Arc también es modificada, aunque su funcionamiento es casi el mismo. En la película es creado al mismo tiempo que la armadura Mark I, mientras que en los cómics se creó para salvar la vida de Pepper, intentando emular el electromagneto que había salvado la vida de Tony Stark en la cueva. Este electromagneto también aparece en la película y es alimentado por una batería de auto. En cambio, en los cómics, el electromagneto se encontraba en la armadura modelo 1, hasta que ésta pudiera camuflarse entre la ropa cuando Tony Stark crea el modelo 2. Tanto en la película como en el cómic, el profesor Ginseng muere para que Tony Stark tuviera suficiente tiempo para cargar la armadura y huir. La muerte del profesor Ginseng afecta de igual manera a Tony Stark en los cómics y en la película, siendo esta la causa de que Stark Industries dejara de producir armas y Tony Stark se dedicara a crear y mejorar sus armaduras. Las armaduras también se vieron levemente modificadas. En la película, Tony Stark crea el modelo Mark II, originalmente de color gris, que luego pintaría color dorado, mientras que en los cómics es la armadura modelo 1 la que se pinta de dorado, y la usaría por un largo tiempo hasta crear la armadura modelo 2. Además, la armadura Mark III de la película se parece más al modelo 30 de los cómics que al modelo 3. Las primeras armaduras que creó Tony Stark no eran alimentadas por el reactor Arc, puesto que aún no existía el reactor. Las armaduras se cargaban a través de fuentes externas, como energía solar. En los cómics, la tecnología de los repulsores en las armaduras de Iron Man sirvieron como base para la creación del reactor Arc. En la película, la creación del reactor Arc se le atribuye a Howard Stark, y posteriormente Tony Stark lo miniaturizó para alimentar el electroimán en su pecho
y para alimentar las armaduras que posteriormente crearía. La aparición de Obadiah Stane es más complicada en los cómics que en la película, pues en la película él es el director ejecutivo de Stark Industries, mientras que en los cómics antes de esto, él fue dueño de su propia empresa, llamada Stane Industries, y se hizo con el control de Stark Industries cuando Tony Stark aparentemente había muerto en un accidente de tránsito. El enfrentamiento entre Obadiah Stane con la armadura de Ironmonger y Tony Stark también es distinto. En la película Tony Stark usa la armadura Mark III y en los cómics usa la armadura Silver Centurion. En los cómics, Wong Chu fue el primero en enfrentarse a Iron Man, y en la película, omitiendo al grupo terrorista Los 10 Anillos, Ironmonger es el primero en enfrentarse a Iron Man. Jarvis en la película es una inteligencia artificial, pero en los cómics es un mayordomo. Happy Hogan es el guardaespaldas, chofer y amigo de Tony Stark. En los cómics, Happy Hogan es un ex boxeador, contratado por Tony Stark como chofer y asistente personal después de que éste le salvara la vida. Cuando el electroimán se quedó sin energía, Happy Hogan lo lleva a un hotel para que Tony Stark pueda recargarlo. En los cómics, la reportera Christine Everhart trabaja para el Daily Bugle, y en la película trabaja para Vanity Fair Magazine, debido a que los derechos del Daily Bugle le pertenecían a Sony. Al final de la película, Tony Stark revela al mundo que él es Iron Man, y en los cómics tarda 30 años en revelar su identidad, aunque luego borraría la memoria de las personas usando un satélite creado por Stark Industries. En conclusión, ¿qué tanto afectan los cambios de la película en relación a los cómics? En mi opinión, no mucho. La película es bastante fiel a los inicios del superhéroe, y si bien el inicio se mantiene casi intacto, el resto de la película tiene cambios que eran necesarios para simplificar la historia y mostrarnos solo lo más importante y necesario para comprender la historia de Iron Man, que en el fondo sigue manteniendo la esencia de sus inicios, pudiendo ser esta una de las películas más fieles a los cómics. Y estas son algunas de las diferencias y similitudes que existen entre la película y los cómics de Iron Man. Si conoces alguna otra diferencia o similitud que no mencioné en el video, escríbemela en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Yo soy Javier y nos vemos en la próxima.